Bien, ahora vamos a trabajar el ejercicio 166 del capítulo 11 para reforzar el uso de componentes radial y transversal en el movimiento curvilíneo. El enunciado nos dice que el pasador en B tiene la libertad de deslizarse a lo largo de la ranura circular DE y a lo largo de la varilla rotatoria OC. Si la varilla OC gira a una tasa constante de θ'P, muestre que la aceleración del pasador B es de magnitud constante. B. Determine la dirección de la aceleración del pasador B. Ya que nos hablan de la magnitud de la aceleración del pasador B, necesitaremos la componente radial y la componente transversal. Entonces definamos las direcciones positivas de los ejes. Tendremos una dirección radial que es saliente al elemento C y una dirección transversal que es tangente a un giro positivo. La metodología es similar a la que hemos llevado siempre. Calcularemos cada una de las componentes. Entonces necesitaremos la segunda derivada de la posición radial y la primera derivada de la posición angular. Para la componente transversal utilizaremos la posición radial, la segunda derivada de la posición angular y la primera derivada de cada función. En todos los problemas anteriores nos han ofrecido la cantidad R como una función del tiempo o como una función del ángulo θ. En este caso no nos dieron la función, tendremos que generarla. Para la componente angular es muy sencillo, θ siempre será θ en nuestro problema. La primera derivada será θ' y la segunda derivada, como la primera es constante, la segunda vale 0. Ya para definir la función radial, vamos a considerar el triángulo AOB. Este triángulo se caracterizará por ser isósceles, pues tendrá un lado R, otro lado que vale B, y acá este otro lado corresponde exactamente a un radio, el cual es B. Entonces en los isósceles, si este ángulo vale θ, este ángulo también será θ. Vean que si lo extraemos y lo invertimos, podemos bisecar el ángulo mayor y obtener dos triángulos que son equivalentes. De modo que esta distancia mide B, esta mide B, tenemos un ángulo θ, la mitad del lado total, lo cual sería R medios, y la longitud total R. Noten que si definimos el coseno de θ, sería la componente adyacente, que es R medios, dividido entre la hipotenusa. Ahora vamos a despejar R. Vean que tanto el 2 como la B están dividiendo, por lo tanto pasan a multiplicar. Y de este modo definimos una función de R en términos de θ. Ya podemos hacer la diferenciación. Vean que para la primera derivada mantenemos la constante y multiplicamos por la derivada del coseno, que es menos sen de θ. Por regla de la cadena, θ es una cantidad variable en el tiempo, entonces surge un θ'P. Reordenando, obtenemos menos 2b la velocidad angular seno de θ. Para derivar otra vez necesitaremos aplicar regla del producto. Entonces derivando, dejamos la constante por fuera y aplicamos regla del producto. La derivada del primero, es decir, θ segunda, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que por regla de la cadena debemos derivar el θ, que sería θ'P. Simplificamos, este término no varía y acá obtenemos la velocidad angular al cuadrado coseno de θ. Hagamos un síntesis de la información. Vean que la segunda derivada de la posición radial involucra el término de segunda derivada de la angular, lo cual es 0. De este modo la expresión se reduce a menos 2b θ' a la 2 coseno de θ. Así nosotros ya podemos calcular cada componente de la aceleración. Vean que acá ocupamos la segunda derivada de la radial y restamos la posición radial multiplicada por la derivada de la angular al cuadrado.
De este modo, estos términos son semejantes, pueden operarse y obtenemos menos 4b zeta prima a la 2 coseno de zeta. En la parte transversal, la segunda derivada angular vale 0. Entonces simplemente sería 2 veces la primera derivada de la radial por la primera derivada de la angular. Simplificamos y nos queda menos 4b zeta prima a la 2 seno de zeta. Con ello ya podemos calcular la magnitud de la aceleración. Vean que sería la componente radial al cuadrado más la componente transversal, que es exactamente lo mismo, pero con el seno. Raíz cuadrada. Vayamos simplificando. Voy a elevar este término para que se pueda eliminar el negativo. Entonces obtenemos 16b cuadrado zeta prima a la 4 coseno cuadrado de zeta más exactamente el mismo valor seno cuadrado de zeta. Voy a sacar la constante a factor común. Entonces me queda simplemente el coseno cuadrado más el seno cuadrado de zeta. Vean que estos términos los podemos sacar de la raíz simplemente anotando 4b y zeta prima a la 2, que sería el resultado. Y por identidades trigonométricas, el coseno cuadrado más el seno cuadrado del mismo ángulo es equivalente a 1. De esta forma ya tenemos la magnitud de la aceleración de b. Y de acá podemos sacar una conclusión. B es una cantidad que es constante. Asimismo, la velocidad angular también es otra constante. Por lo tanto, eso implica que la magnitud de aceleración del pasador B también tiene que ser una constante. Con ello se comprueba lo que nos pedía el ítem A, demostrar que la aceleración del pasador es constante. Veamos cómo se comporta la dirección de esta aceleración. Vean que podemos expresar la aceleración como un vector con una componente radial y una componente transversal. Ya habíamos definido las direcciones positivas de cada uno de los ejes. En este caso, las magnitudes son negativas. Por lo tanto, debemos invertir ambas direcciones. Tendríamos una radial y una transversal. El vector resultante tendría esta dirección aproximada. Entonces vamos a definir este ángulo con la componente radial como alfa, lo cual se tendría que calcular como la tangente inversa de la componente transversal entre la componente radial, porque sería el cateto opuesto, que es la transversal, entre el adyacente. De este modo, entonces sería la componente que tiene el seno dividido entre la componente con coseno. Se cancelan los términos constantes y nos queda seno dividido entre el coseno, lo cual es tangente. Vean acá lo que nos queda, la función inversa de la función evaluada. Entonces simplemente ese alfa es equivalente a zeta. Entonces vean lo que sucede. Podemos eliminar este ángulo como alfa y direccionar el vector con una cantidad zeta, lo cual es equivalente al ángulo de acá, que también es zeta. Entonces la aceleración de B irá hacia el punto A, que es el centro de curvatura. De este modo lo podemos escribir textualmente. El vector de aceleración de B va dirigido hacia el centro de curvatura ubicado en A. Con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Escriban sus dudas y comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente clase de movimiento curvilíneo de partículas. Gracias por su atención.